El silencio cayó sobre la catedral como un golpe seco. Cuando el sacerdote hizo la pregunta final, el hombre junto al altar miró su teléfono, perdió el color del rostro y sin mirar atrás se dio la vuelta y salió corriendo, dejando a la novia sola frente a cientos de miradas clavadas en ella. Antes de comenzar esta historia emocionante, comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y deja tu like para seguir acompañándonos. Ella se quedó inmóvil, no porque no quisiera moverse, sino porque el cuerpo no siempre obedece cuando algo se rompe por dentro. El ramo resbaló de sus manos y cayó al suelo con un sonido sordo que pareció retumbar más fuerte que el órgano. Nadie respiraba. Los invitados seguían de pie, sin saber si sentarse, mirar al frente o fingir que aquello no estaba pasando. Su madre dio un paso, luego otro, y se desplomó en el banco. Su padre apretó los puños con una fuerza que le hizo temblar los brazos. El sacerdote se quedó congelado, la boca entreabierta, atrapado en una frase que ya no tenía sentido. Ella había esperado ese día durante meses. Había contado las horas, había imaginado cada detalle, había ensayado mentalmente la sonrisa con la que caminaría por el pasillo central. Tenía 28 años, un vestido que había costado más de lo que ganaba en medio año y una fe casi infantil en que, después de todo lo vivido, al fin le tocaba ser feliz. Venía de una familia sencilla, de un barrio donde las bodas se celebraban como victorias colectivas, donde casarse significaba que todo el esfuerzo había valido la pena. Y ahora estaba allí, sola, con el velo cubriéndole el rostro y la certeza brutal de que algo irreparable acababa de ocurrir. Los murmullos empezaron a crecer como una ola. Algunos invitados se levantaron, otros sacaron el teléfono, otros miraban al suelo con incomodidad. Ella escuchaba sonidos, pero no palabras. Sentía el peso del vestido, el calor de las luces, el aire espeso del incienso. Todo parecía lejano, como si estuviera observando su propia vida desde fuera. Pensó en correr, pensó en gritar, pensó en desaparecer. No hizo nada. Entonces lo vio. Desde la última fila, donde se sientan los que llegan tarde o los que no quieren llamar la atención, un hombre se levantó, alto, recto, con un traje oscuro que no parecía comprado para la ocasión, sino para situaciones importantes. Caminó por el pasillo central sin prisa, pero sin dudar. A cada paso, el murmullo se apagaba un poco más. Había algo en su manera de moverse que imponía respeto, como si aquel caos no le perteneciera. Ella nunca lo había visto. Estaba segura. No era amigo de la familia, no era compañero de trabajo, no era nadie que ella pudiera reconocer. Se detuvo frente a ella. No la tocó. No habló enseguida. La miró a los ojos, atravesando el velo, como si pudiera ver exactamente lo que estaba pasando dentro de su cabeza. Esa mirada no tenía lástima, tampoco curiosidad. Era una mirada firme, clara, extrañamente tranquila en medio del desastre. Se inclinó apenas hacia su oído y susurró algo tan bajo que nadie más pudo escuchar. Le pidió que fingiera, que confiara en él durante unos minutos, que dejara que se hiciera pasar por el novio. Ella parpadeó, convencida de que había escuchado mal. El corazón le golpeaba en el pecho con tanta fuerza que le dolía. Aquello no tenía sentido. No podía tenerlo. Pero antes de que pudiera reaccionar, el hombre siguió hablando en voz baja, explicándole que no tenía que decidir nada más allá de ese instante, que no se trataba de casarse de verdad, que solo quería evitar que ese momento la definiera para siempre como la mujer abandonada en el altar. Había locura en la propuesta, una locura absoluta, y aún así, algo en su voz la ancló. No prometía amor, ni soluciones mágicas, ni futuros perfectos. Solo control, solo una salida. Ella dudó. Pensó en su madre, en su padre, en los rostros que la observaban. Pensó en la humillación que ya estaba escrita en cada mirada. Y, sin saber muy bien por qué, asintió.
El hombre se giró hacia los invitados y habló con una seguridad que nadie se atrevió a cuestionar. Su voz llenó la catedral. Dijo que había habido un error, que el hombre que había salido corriendo no era el verdadero novio, que aquello se aclararía de inmediato. No dio demasiados detalles. No los necesitaba. La forma en que hablaba hacía que las palabras parecieran verdad. El sacerdote lo miró, confundido, buscando una señal. Ella sintió la mano del desconocido tomar la suya. Firme, cálida, real. El mundo seguía siendo un caos, pero por primera vez, desde que todo se había derrumbado, ella no estaba sola dentro de él. El sacerdote preguntó si deseaban continuar. El silencio volvió a caer, aún más pesado que antes. Ella abrió la boca y, contra toda lógica, dijo que sí. Lo que ocurrió después fue como un sueño mal enfocado. Las palabras se mezclaban, los rostros se desdibujaban, el tiempo se estiraba y se contraía. Cuando salieron de la catedral bajo una lluvia automática de arroz, lanzado más por inercia que por convicción, ella todavía no entendía qué acababa de hacer ni quién era realmente el hombre que caminaba a su lado. Solo sabía una cosa. Su vida había cambiado para siempre en el instante en que él se levantó de aquella última fila. Si esta historia te está atrapando y quieres saber qué ocurrió después, apóyanos con un like y suscríbete ahora mismo al canal. Así no te perderás la continuación de este giro inesperado que acaba de comenzar. El coche avanzaba en silencio por las calles estrechas, alejándose de la catedral mientras el murmullo del escándalo quedaba atrás. Ella miraba por la ventana sin ver nada, como si la ciudad hubiera perdido forma. El desconocido se sentó frente a ella, manteniendo una distancia respetuosa, sin invadir ese espacio frágil que la rodeaba. Durante varios minutos, ninguno habló. No era un silencio incómodo, era un silencio necesario, el tipo de pausa que el cuerpo exige después de un golpe demasiado fuerte. Fue ella quien rompió el mutismo. Preguntó quién era, no con reproche, sino con una calma extraña, como si ya estuviera cansada de gritar por dentro. Él respondió con naturalidad, diciéndole su nombre, explicando que no esperaba nada a cambio, y que, si quería, todo podía terminar ese mismo día. Aclaró que nadie la obligaba a seguir con aquella farsa, que su única intención había sido sacarla del centro de la humillación. Nada más. Ella lo observó con atención por primera vez. No parecía un héroe ni alguien desesperado por atención. Hablaba despacio, medía las palabras, como quien está acostumbrado a que lo escuchen. Eso la descolocó más que la huida del hombre que la había dejado plantada. Le preguntó por qué había intervenido. Él tardó unos segundos en responder. Dijo que había visto demasiadas veces cómo un solo momento podía arruinarle la vida a alguien. Que no siempre se trata de amor, sino de dignidad. Llegaron a una casa amplia, silenciosa, rodeada de árboles. Nada ostentoso, pero todo impecable. Él le mostró una habitación y le dijo que podía quedarse el tiempo que necesitara, sin preguntas, sin condiciones. Después se retiró, dejándola sola con sus pensamientos. Ella se sentó en la cama sin quitarse el vestido, sintiendo cómo el cansancio emocional la alcanzaba de golpe. Lloró, no con sollozos ruidosos, sino con lágrimas constantes, profundas, como si su cuerpo estuviera vaciándose de algo que había cargado durante años. Esa noche casi no durmió. Pensaba en cada señal que había ignorado, en cada excusa que había aceptado, en cómo había defendido a alguien que ni siquiera tuvo el valor de despedirse. A la mañana siguiente, el desconocido la esperaba con café. No preguntó cómo estaba. Solo le dijo que podía hablar si lo deseaba. Y ella habló. Habló durante horas, de lo que había soñado, de lo que había perdido, de la vergüenza, del miedo a volver a confiar. Él escuchó sin interrumpir, sin intentar arreglar nada. Con el paso de los días, empezó a notar algo inquietante: la calma. Nadie le exigía explicaciones, nadie le decía qué debía sentir, y, poco a poco,
El caos interior empezó a ordenarse, hasta que un mensaje lo cambió todo. Un enlace, un nombre conocido, y una verdad que jamás había imaginado. Antes de continuar, dime en los comentarios, ¿crees que ella debería haber confiado en un completo desconocido o habrías huido tú en su lugar? El enlace se abrió lentamente, como si el teléfono supiera que lo que iba a mostrar no tenía vuelta atrás. Ella leyó el titular una vez, sin entenderlo. Lo leyó otra, sintiendo cómo el estómago se le cerraba. Y a la tercera, ya no hubo dudas. El nombre estaba ahí, él mismo. Fotografías conocidas. Detalles que coincidían demasiado como para ser una casualidad. No era una historia aislada. No era un error. No era mala suerte. Durante años, aquel hombre había repetido el mismo patrón con distintas mujeres en diferentes ciudades. Relación intensa, promesas rápidas, planes de boda, proyectos compartidos que requerían dinero, temporal. Algunas habían vendido coches, otras habían pedido préstamos. Una incluso había hipotecado la casa de sus padres. Luego, el silencio, la desaparición, el abandono. Siempre antes de que todo se hiciera oficial, siempre a tiempo para no dejar rastro legal. Ella dejó el teléfono sobre la mesa como si quemara. Sintió una mezcla violenta de rabia y vergüenza, pero sobre todo una sensación helada al comprender algo aún peor. Si la boda se hubiera celebrado, ella habría quedado legalmente ligada a las deudas que él arrastraba. Deudas con personas que no aparecían en artículos de prensa. Personas que no amenazaban por mensajes, sino en persona. Lo buscó. Lo encontró en su despacho, revisando documentos. No hizo falta decir mucho. Él supo que ella ya lo sabía. No intentó justificarse. No dijo, «te lo dije». Solo cerró la carpeta y la miró con seriedad. Le explicó lo que había descubierto esa misma noche del incidente. Que la huida no había sido un ataque de pánico, sino una advertencia. Un mensaje claro. Si se quedaba, el problema se duplicaba. Si ella firmaba, pasaba a ser parte del desastre. Él había entendido eso en segundos, y había actuado. Ella se sentó despacio, como si el cuerpo necesitara recalibrarse. Comprendió que aquel desconocido no solo la había salvado de una humillación pública, sino de algo mucho más profundo, de una vida rota desde la base, de un miedo constante, de un futuro hipotecado por decisiones que nunca llegaron a ser suyas. Le preguntó por qué no le había contado nada antes. Él respondió con una calma que ya le resultaba familiar. Dijo que no quería que se sintiera una víctima a la que había que proteger, ni alguien en deuda. Quería que decidiera desde la claridad, no desde el pánico, que supiera la verdad cuando estuviera lista. Los días siguientes fueron distintos. No había tensión, pero sí una nueva conciencia entre ellos. Ella empezó a observarlo con otros ojos. Notó cómo evitaba imponer su presencia, cómo respetaba cada límite sin necesidad de marcarlos. Él no la miraba como alguien rota, la miraba como alguien que se estaba recomponiendo. Poco a poco, comenzó a contarle cosas de sí mismo, no cifras, no nombres importantes, cosas reales, pérdidas, decisiones equivocadas, el cansancio de llevar una vida donde casi nadie te pregunta cómo estás de verdad. Ella escuchaba sin comparar, sin idealizar. Entendía que la fortaleza no siempre hace ruido. Una tarde, recibió una llamada. El número le resultó familiar. Dudó antes de contestar. Al otro lado, una voz nerviosa, justificándose, intentando reescribir la historia. Ella escuchó sin interrumpir. Cuando colgó, no lloró, no gritó, no sintió alivio. Sintió cierre. Esa noche, al mirarse al espejo, no vio a la mujer abandonada en un altar. Vio a alguien que había estado a punto de perderlo todo sin saberlo, y a alguien que, por primera vez, estaba a salvo. El problema ya no era el pasado. El verdadero dilema apenas comenzaba. Decidir qué hacer con la vida que, contra toda lógica, acababa de recuperar.
la convivencia empezó a adquirir una forma inesperada. No hubo un acuerdo explícito, ni una conversación solemne sobre lo que eran o dejaban de ser. Simplemente ocurrió. Desayunaban a veces juntos, otras en silencio. Ella salía a caminar por los alrededores, necesitaba aire, movimiento, sentir que el mundo seguía ahí fuera. Él respetaba esos espacios sin preguntas. Nunca intentó llenar los silencios con frases vacías ni con promesas que no había pedido. Con el paso de las semanas, ella empezó a notar detalles, cosas pequeñas, pero reveladoras. Él se levantaba siempre antes del amanecer, no por trabajo, sino por costumbre. Le gustaba caminar solo, sin teléfono, como si ese fuera el único momento del día que le pertenecía por completo. Leía por las noches, casi siempre con una luz tenue, libros subrayados, gastados por el uso. No hablaba de negocios, ni de dinero, ni de poder. Cuando alguien llamaba y su tono cambiaba, ella entendía que existía otro mundo, del que él no la hacía parte a propósito. Una tarde, mientras compartían una comida sencilla, ella le preguntó directamente quién era en realidad, no con curiosidad superficial, sino con la necesidad de entender el terreno en el que estaba parada. Él no esquivó la pregunta. Le explicó que había construido empresas desde muy joven, que había aprendido rápido que el control no siempre da paz, que había perdido cosas importantes en el camino. No se presentó como un salvador, ni como un hombre excepcional. Habló de errores, de decisiones que todavía le pesaban, de una soledad que no se nota desde fuera. Le contó que había amado una vez de verdad, que había prometido no cerrarse después de perder, que no siempre cumplía esa promesa, pero que aquel día en la catedral algo se activó dentro de él. No fue un impulso romántico, fue reconocimiento. Había visto a alguien quedarse de pie cuando todo se derrumbaba. Ella escuchó sin interrumpir. Por primera vez desde hacía años, no sentía la necesidad de impresionar, de demostrar, de encajar en una historia ajena. Podía ser honesta. Le habló de sus miedos, de la vergüenza que todavía aparecía cuando pensaba en aquel altar, de la culpa por no haber visto antes lo evidente. Él no la corrigió, no la tranquilizó con frases hechas. Le dijo algo simple, que confiar no es una debilidad, que elegir mal no te convierte en alguien ingenuo, solo en alguien humano. Ese comentario la desarmó más que cualquier declaración grandilocuente, porque no intentaba cambiar su versión de los hechos, la aceptaba tal como era. Con el tiempo empezó a sentirse cómoda en esa casa que no era suya, no como invitada, sino como alguien que podía respirar sin pedir permiso. Volvió a hacer planes pequeños, retomar su trabajo, ver a sus padres, reconectar con amigas a las que había ido dejando de lado. Él nunca puso obstáculos. Al contrario, la animaba a recuperar su vida sin condiciones. Una noche, mientras hablaban de cosas triviales, ella se dio cuenta de algo que la inquietó. Ya no pensaba en marcharse, no por dependencia ni por miedo al exterior, sino porque se sentía en equilibrio. Y ese equilibrio la asustó, porque sabía que no era neutral, sabía que estaba empezando a importar. Se acostó tarde esa noche, con pensamientos cruzados. No quería volver a confundirse. No quería construir ilusiones sobre algo que no había sido nombrado, pero tampoco podía negar lo evidente. Con él se sentía segura, vista, respetada. Días después, recibió la confirmación oficial. El proceso contra su antiguo prometido avanzaba. Había cargos formales, historias que salían a la luz, nombres de otras mujeres. Al leerlo, no sintió venganza, sintió distancia, como si esa vida ya no le perteneciera. Esa misma tarde lo encontró en el jardín. Dudó antes de hablar, pero decidió no huir. Le dijo que necesitaba aclarar algo, que no quería vivir en una zona gris indefinida, que agradecía todo, pero que no quería ser una sombra en la casa de nadie. Él la escuchó con atención absoluta, y cuando habló,
Lo hizo sin rodeos. Le dijo que no esperaba nada de ella, que si decidía irse, lo entendería, que si se quedaba, quería que fuera por elección, no por gratitud. Le confesó que lo que sentía no era prisa, ni necesidad, ni rescate. Era algo más lento, más profundo, y que estaba dispuesto a esperar lo que hiciera falta. Ella se dio cuenta entonces de que la verdadera diferencia no estaba en lo que él ofrecía, sino en lo que no exigía. Y esa noche, por primera vez desde aquel día en la catedral, durmió sin sueños inquietos, con la sensación de que el futuro ya no era una amenaza, sino una pregunta abierta. La decisión no llegó como un momento épico, ni como una revelación repentina. Llegó una mañana cualquiera, mientras ella preparaba café y miraba por la ventana cómo la luz caía sobre el jardín. Se dio cuenta de que ya no estaba esperando a que algo saliera mal, ya no caminaba con cautela emocional, ya no ensayaba salidas de emergencia, estaba presente. Y eso, después de todo lo vivido, era lo más honesto que podía sentir. Ese mismo día habló con él, no con dramatismo, no con miedo. Le dijo que no quería seguir fingiendo nada, ni siquiera para el mundo exterior, que necesitaba saber si lo que estaban construyendo tenía un nombre real o si debía seguir siendo un paréntesis seguro. Él la escuchó sin interrumpir, como siempre. Cuando terminó, no respondió enseguida. Se levantó, cerró la puerta del despacho y volvió con una pequeña caja en la mano. No era un gesto teatral. No se arrodilló. No habló de destinos ni de promesas eternas. Le dijo que, por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa ni vacío, que había aprendido a no confundir intensidad con verdad, que si ella decidía marcharse, lo entendería, pero que si se quedaba, quería hacerlo bien, desde la claridad, desde la elección mutua. Ella no lloró, sonrió, porque no había presión, ni deuda, ni rescate, solo una invitación limpia, a construir algo real desde los restos de lo que nunca fue. No hubo una gran boda, no hubo cientos de invitados ni música solemne. Eligieron algo pequeño, íntimo, personas que importaban de verdad. Ese día, ella caminó sin temblar, sin miedo a ser vista, sin miedo a quedarse sola. Y cuando dijo que sí, lo hizo con una seguridad que nunca había conocido. El pasado no desapareció. El juicio siguió su curso. Las condenas llegaron. Los titulares se apagaron con el tiempo. Ella decidió no asistir, no por debilidad, sino porque ya no necesitaba ese cierre externo. Había aprendido que no todo se sana mirando atrás. La vida empezó a tomar forma de verdad, no perfecta, real. Ella volvió a su vocación. Abrió un pequeño proyecto propio, algo que le daba sentido. Él siguió trabajando, pero aprendió a soltar, a estar, a compartir silencios sin sentir que debía llenarlos. Construyeron rutinas simples, desayunos lentos, paseos sin rumbo, conversaciones que no buscaban impresionar. Meses después llegó una noticia inesperada, no planeada, no buscada, recibida con miedo primero, luego con una alegría contenida. Se miraron en silencio, entendiendo que la vida, otra vez, les estaba pidiendo confianza. Esta vez no hubo promesas grandilocuentes, solo un acuerdo implícito: hacerlo juntos. Los años pasaron sin hacer ruido. La casa se llenó de risas, de desorden, de mañanas caóticas y noches tranquilas. Ella volvió una sola vez al lugar donde todo se había roto, no para revivir el dolor, sino para confirmar que ya no estaba allí. Caminó por ese espacio sin que el pecho se cerrara. Entendió que algunas heridas no se borran, pero dejan de doler cuando dejan de definirte. Miró hacia atrás y comprendió algo esencial. No había sido salvada por un hombre, ni por el dinero, ni por una coincidencia. Se había salvado porque, en el peor momento, eligió no desaparecer. Eligió aceptar ayuda sin perderse a sí misma. Eligió reconstruirse con honestidad. Y si alguien le hubiera dicho aquel día, frente a cientos de miradas,
que ese abandono sería el inicio de la mejor etapa de su vida, no lo habría creído. Pero ahí estaba, entera, en paz, con una historia que no comenzó como soñó, pero terminó siendo mucho más verdadera. Si esta historia te ha acompañado hasta aquí, deja tu like y suscríbete al canal. Nos ayuda a seguir contando historias reales, intensas y humanas. Gracias por estar del otro lado.